Aquel que dice que nunca se enojó, miente. Porque el enojo es una emoción natural. ¿Correcto? Todos los seres humanos nos enojamos en la vida. Todos. Pero la ira es el enojo extremo, o mejor, es cuando nosotros permitimos que el enojo se alargue hasta que explote. La ira, digamos que es una emoción intensa y descontrolada, cuando pierdes ya el control. ¿Sabes que es común ver en el día a día personas muy enojadas y personas iracundas? Personas enojadas que pelean por todo y personas con ira que siempre están gritando y siempre están agrediendo a las demás personas. Y obviamente que esto a veces se vive dentro de un hogar donde hay constantes peleas. Personas escriben, yo ya no puedo convivir más así, esta situación está difícil, él o ella está totalmente insoportable, cualquier cosa lo irrita, por cualquier motivo grita, por todo insulta. Y sabes que a veces la casa se convierte en el mayor campo de batalla, donde no se pelea con armas, pero las palabras hieren tanto, o a veces en el peor de los casos la violencia física es tan terrible. Y yo considero a esto una alteración de lengua y de mente. Y la alteración de lengua, ¿por qué razón? Porque nuestra lengua es puesta en movimiento antes de colocar nuestro cerebro en funcionamiento. Voy a repetir esto. Cuando nosotros colocamos primero nuestra lengua en movimiento antes que nuestro cerebro en funcionamiento, hay un descontrol completo que puede terminar obviamente destruyendo las relaciones interpersonales, en familia, en el trabajo, en cualquier lugar. Pero ¿sabes qué? Lo peor es que termina destruyendo la vida misma de cada persona. Vamos a comenzar aquí con definiciones y luego vamos a ir al tratamiento, ¿correcto? Primero hablemos acerca de la ira. La Biblia habla que Dios, en el Antiguo Testamento especialmente, Dios es un Dios que tiene ira. ¿Sabes que para el ser humano es tan difícil poder describir algunas cosas que ve o que Dios lo revela? En el Antiguo Testamento encontramos varias cosas como Dios se arrepiente, Dios tiene ira, Dios es celoso. Y nosotros confundimos que su ira y su celo es igual que el nuestro. Hay una diferencia enorme. La manera como los profetas expresaban la ira de Dios, el celo de Dios, es totalmente diferente a la del ser humano. Ahora, ¿qué cosa es la ira? Pues si tú vas a averiguar hay varios conceptos. Hay alguno que lo definió como la pasión violenta del alma, otro como la indignación y enojo, otro como el apetito o deseo de venganza. Bueno, el asunto es que esto es la causa de violencia contra otros o contra ti mismo. Lo que sí podemos concluir es que esta es una emoción fuerte que puede llevar a nuestra vida a un descontrol, a poder actuar de manera impulsiva, inclusive hasta llegar a desconocernos completamente por las cosas que nosotros estamos haciendo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que obviamente la ira no se hereda. Algunos piensan, es que mi padre era así, mi abuelo era así, yo continúo la línea, y no es así. Es una respuesta que nosotros vamos aprendiendo incluso de acuerdo a nuestro entorno. Es curioso que estuve leyendo que, por ejemplo, fíjate desde dónde puede partir todo esto. Cuando tú vas con tu hijo al supermercado o a una tienda o estás allí caminando, y el niño se encapricha y dice, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Qué cosa hace el niño cuando tú ignoras su pedido, tú le dices no? El niño comienza a gritar. Y cuando comienza a gritar, tú para callarle le dices, está bien, te voy a comprar. Fíjate lo que estás haciendo. Ese niño va a crecer pensando que al grito va a obtener lo que quiere. De manera inconsciente, cuando sea adulto, cuando no puede conseguir lo que quiere, ¿qué cosa va a hacer? Gritar. ¿Dónde lo aprendió? En casa. En lugar de enseñarle a un niño a controlar sus emociones, premiamos
muchas actitudes que a la larga le van a traer grandes problemas. Y finalmente, pues, como él piensa que eso le trae solución, va a pensar, va a creer que la vida se soluciona o los problemas se solucionan gritando, peleando o llorando. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que en la Biblia hay una diferencia enorme para poder describir la ira o el enojo. Y yo quiero ponerte aquí dos palabras griegas, obviamente, porque es el idioma en el cual se escribió la Biblia. Y la primera palabra es la palabra thumos. La palabra thumos es la explosión de ira. O sea, es esa indignación extrema donde parece que te inflamas. La idea de la palabra da que alguien se inflamó, se incendió, pero se apagó rápido. ¿Correcto? Ahora, en ese momento puede incitar a venganza, aunque no necesariamente se lleve a cabo. Pero es ese momento de explosión. La otra palabra es la palabra orge. Y la palabra orge, esta es más peligrosa, fíjate. Es la condición de una ira continua. O sea, es aquello que permanece en la mente. Es aquello que te lleva a planificar la venganza. Aparentemente es buena para muchos. ¿Por qué? Porque no es explosiva. Tú ya viste personas que cuando están enojadas no lo expresan, simplemente con gestos expresan lo que tienen dentro, pero nunca lo dicen. Y tú puedes decir, wow, impresionante, nunca se enoja. O ya viste personas que intentan disfrazar su enojo con una sonrisa, ya sea sarcástica, o colocarse una máscara de todo está bien. Eso es lo más peligroso, que la persona que se enoja o que expresa su enojo. Porque lo segundo, aquello que aprendes a disfrazar, también dentro de tu mente aprendes a planificar. ¿Y qué cosa es lo que aprendes a planificar? Venganza. ¿Está bien? ¿Ok? Tu mente empieza a trabajar y allí se instala en tu corazón sentimientos que van a acompañar a ese enojo y van a convertir en ira, y viene el sentimiento de venganza, y esta es una de las más peligrosas. Cuando hablamos acerca de ira, la verdad, pueden ser dos. Las internas son las que tienes tú como recuerdo doloroso de tu pasado, la que llevas dentro, la que te causa dolor, y finalmente tú mismo te atacas, tú te insultas, tú te devalúas, tú te reprimes. Ojo, y esto te puede llevar a la depresión. Te vuelves insoportable porque ni siquiera tú te soportas y también nadie más te va a soportar. Y la externa, obviamente, es con aquello que sucede a tu alrededor. Es la que dirigimos hacia los demás. Ahora, préstame atención. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22. Quiero que prestes atención porque este texto es extraordinario. Mira lo que dice Jesús en cuanto al enojo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ojo aquí, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí es una progresión de palabras. Obviamente que aquí para nosotros esas palabras no son tan ofensivas. Pero fíjate, Jesús está diciendo así: cuando en un momento de enojo tú no puedes controlar lo que dices, vas a ser culpable. Y si tú dices, pues yo nunca fui un homicida, Jesús te dice, tú puedes ser un homicida matando con tus palabras o cuando permites que el enojo, que es una emoción natural, se convierte en ira, en una explosión. ¿Tiene la diferencia? Pasa de emoción a explosión, donde terminas solamente hiriendo. Entonces, nosotros aquí tenemos que analizar cuál es la diferencia entre ambas cosas. El enojo es un estado emocional, lo experimentamos bajo diversas situaciones, pero sucede en varios grados de intensidad. Cuando eso te lleva a una ira violenta, allí es donde se convierte
en pecado. Podemos decir nosotros que el enojo es la antesala de la ira, donde si tú logras manejarlo y controlarlo, por allí puede terminar. Pero si tú logras abrigarlo y, es más, colocarle más gasolina al fuego, vas a terminar explotando. Ahora, sabes que la raíz de nuestros o muchos de nuestros problemas interpersonales, nuestros problemas psicológicos, nuestros problemas físicos y espirituales tienen que ver con la ira. La ira es la causa principal de la infelicidad, depresión, incapacidad, enfermedades, accidentes, pérdidas de día de trabajo, problemas financieros, conflictos matrimoniales, alcoholismo, rebeldía, enfermedades nerviosas y físicas. Ahora, yo no sé si te está quedando claro, estamos hablando aquí de la ira, de aquello que es descontrolable, de aquello que no se puede controlar. Entonces, ¿es pecado enojarse? Pues no, porque todos nos enojamos ante ciertas situaciones. El problema es cuando ese enojo va a mayor grado hasta convertirse en una ira donde tú terminas hiriendo y terminas haciéndote daño. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que no debemos tener es la ira como nuestro patrón de conducta, a tal punto de que la ira nos haga ser personas que siempre estemos vengándonos por todo lo que nos hacen. Y eso es por falta de perdón, donde llevas una vida de amargura y de odio. Mira lo que dice el consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice así: airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, te está diciendo. El enojo es natural. Inclusive puede llegar hasta la ira, pero no pequéis. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es que yo puedo controlar esta situación? La respuesta está allí. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa airaos, pero no pequéis? O sea, puedes enojarte, pero no pecar. No dejes que tu ira dure mucho tiempo. ¿Y cuándo dura? Cuando tú ante la situación comienzas a guardar ofensas, aquellas heridas lo comienzas a abrir más y allí comienza el maltrato. Ahora, fíjate, toda emoción que es controlada tiene fecha de vencimiento. Y tú sabes que las cosas que son vencidas huelen horrible y hacen daño. Hay sentimientos o hay emociones que en la vida tenemos que colocarle fecha de vencimiento. Por ejemplo, aquellos problemas que surgieron tienen que ser resueltos rápido. Mientras más se alarga, puede causarnos enojo, puede venir rencor, sentimiento de venganza, y eso termina en un descontrol. Y ese descontrol, cuando ya es todo planificado, correcto, porque estuviste guardando por mucho tiempo tantas cosas, no perdonaste, no solucionaste, tantas cosas estás guardando, debe enfermar. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Primero te voy a decir bíblicamente y después lo que los profesionales dicen. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Mira lo que dice. El que fácilmente se enoja, hace locuras. Ojo, lo está diciendo la Biblia. El que fácilmente se enoja, hace locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 14, 17. Otro texto. Eclesiastés 7, 9. Dice así. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Si rápidamente te enojas por toda situación, recuerda que te conduce esto a la necedad. Según Mateo 5:22 dice que puede llevarte incluso hasta cometer homicidios. Tal es el caso, por ejemplo, de Saúl y David. Tú sabes la historia. La ira nos trae muchos males. Por ejemplo, Proverbios 19:19 dice, aquel que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo. Y si usa violencia añadirá nuevos males. Pero ojo, termina afectándote y destruyéndote a ti. Porque el enojo, la ira o el enojo reprimido nos afecta físicamente y mentalmente. Nuestro organismo cambia en ese momento. Aumenta la presión arterial, se aceleran los latidos cardíacos, se produce cantidad de adrenalina, se dilatan las pupilas y otras funciones físicas. Y se debilita el sistema inmunológico. Y cuando tienes un sistema inmunológico débil, pues estás propenso a enfermarte por todo. Si reprimes la ira o el enojo y no lo expresas, afecta más a tu organismo.
Porque además de un daño físico, también te hace un daño mental. Esos ataques de ira te llevan a frustración, ansiedad, depresión, incluso hasta el suicidio. El doctor Frank Miner, que es un psiquiatra, dice: la ira es el mayor riesgo de la salud y principal causa de muertes. Te trae trastornos en la vida. ¿Cómo podemos vencer? Un hombre muy famoso dijo lo siguiente: el hombre fuerte no es aquel que vence en una lucha, sino aquel que se vence a sí mismo. Aquel que controla lo que siente. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Qué interesante. A veces damos excusas, ¿verdad? Él me hizo enojar. No, tú decidiste. Nadie puede tener dominio sobre ti. No justifiques muchas situaciones. No puedes justificar: así soy, así es mi genio. No, hay cosas que pueden cambiarse. 4 recomendaciones rapidísimas. Número 1, reconoce el problema y toma la decisión de desechar la ira. Renuncia. Salmos 37:8, David dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Tú puedes decir hoy: yo decido, y cada vez que tu enojo se esté convirtiendo en ira, yo decido control. Efesios 4:37 dice: quítense de vosotros amargura, enojo, ira y gritería. Número 2, no desgastes tu vida en cosas triviales. No te enojes por todo. Pasa por alto muchas ofensas, sé feliz. Un día un padre de familia fue a insultar al profesor y el profesor no le dijo nada. Y el otro le insultaba y le insultaba y le insultaba y el otro no le dice nada. Entonces un alumno le dice: profesor, ¿y por qué usted no respondió nada? Y él le dice así: cuando alguien te ofrece un regalo y tú no lo recibes, el otro se queda con él. Él trajo agua sucia para bañarme, yo no lo recibí, él tiene que bañarse su propia agua. Y es interesante: el que tarda en airarse es de gran entendimiento, dice Proverbios 14:29. Y Jesús nos enseñó en esto: cede tus derechos a Dios. No pienses en vengarte. Romanos 12:14-15 dice: bendecid a los que os persiguen. Y si quiere el deseo de venganza, colócalo a Dios. Él da a cada uno su recompensa. Permite que Dios sane tus heridas escondidas. Probablemente tuviste traumas, heridas del pasado, ira almacenada, eres una bomba caminando. Permite que Dios pueda sanar tus heridas y el Espíritu Santo puede hacer algo que tú no puedes hacer. Da control y dominio. Dice Gálatas 5:22 y 23. Ese control de emociones solamente te puede dar el Espíritu. Santiago 1:19 dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Respira, ora y pide que Dios te dé control. Es posible, podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos soluciones para los mayores problemas de la vida. Y hoy queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda producir en nosotros el fruto del amor. Que tengamos paciencia, mansedumbre, bondad, control, dominio. Y ante las circunstancias adversas de la vida, podamos actuar como tú actuarías. Nunca permitas que nuestro enojo se convierta en ira. Coloca paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.